Vamos a comenzar, entonces se está pasando súper rápido, ya vamos el día de hoy a la sesión 10. Entonces, bueno, les decía, hoy estamos ya en la sesión número 10, nos faltan 2 sesiones más y concluimos el curso, se ha pasado muy rápido, todavía hay mucha información que ver, bueno, vamos a tratar de aprovechar bien la sesión. Entonces, son las 5 en punto, vamos a comenzar. Entonces, bueno, el día de hoy también estamos comenzando un nuevo tema, es la sesión 2 y estamos con el tema de educación para la paz como tal. Y este tema lo vamos a ver en 2 sesiones, que es la sesión del día de hoy y la siguiente semana. Lo concluiríamos. Híjole, es bien amplio, yo traté como de compactar, pero bueno, nos vamos a quedar ahí con varias cosas en el tintero. Vamos a la agenda, perfecto, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 temas que son bien amplios. El primero es el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Resolución de conflictos de manera no violenta como tal y la negociación, ¿no? Que es una de las formas de resolver conflictos, ¿no? Entonces, les cuento que este tema es amplísimo, amplísimo. O sea, hay teorías sobre el conflicto, enorme. Yo todo lo que estuve revisando no tuve que dejar muchas cosas fuera, pero entonces lo vamos a ver lo más amplio posible, pero bueno, no vamos a poder profundizar mucho más como me hubiera gustado. Entonces, bueno, antes de empezar con el tema, forzosamente tenemos que comenzar con la educación para la paz para que nos haga sentido lo demás, ¿no? O sea, en el corazón de la educación para la paz, pues está el aprender a resolver los conflictos de manera no violenta. A lo mejor hay cosas que les van a parecer un poco repetitivas porque las hemos estado viendo ya en otras sesiones. Vamos a comenzar con este video, les decía, con lo de educación para la paz, ¿no? Para que nos haga sentido. Entonces ahí encontré un poco, para que nos vaya quedando más claro qué es esto de la educación para la paz y como tal, cómo se vincula con nosotros como, pues en la labor docente, ¿no? Ahora sí que ya en el campo de batalla. Voy a compartirles este video, les voy a compartir igual que siempre la liga, dura 6 minutitos, es rápido. Y por si alguien, pues por si no se escucha muy bien. Y lo voy a presentar ahora. Planes de estudio, tecnología educativa de vanguardia, los docentes más capacitados. Todo será insuficiente si no comenzamos a educar a los niños con un enfoque de paz. Soy Angélica Morales y esto es Conversando con México. Con frecuencia nos quejamos del grado de insensibilidad en que vivimos inmersos como sociedad. Señalamos al otro como nuestro potencial agresor. Pero, ¿qué tanto contribuimos para vivir en paz? Comenzamos. Si todos los maestros, en todas las materias, tuvieran un enfoque de paz, no importa si dan español, geografía, historia, cualquiera sea su materia, el enfoque de paz es el que va a permear hacia el alumno y el que va a hacer que el alumno se inspire y encuentre modelos para desarrollar valores. Como sociedad vivimos en un eterno conflicto, que si desconocemos cómo resolver, la crisis terminará por consumirnos. Esta es una educación, es un sistema, no es algo que ocurre espontáneamente, ¿no? No es algo que silvestremente se le da a los niños, simplemente nacen y saben resolverlo, ¿no? Por el contrario, necesitan habilidades sociales, necesitan habilidades cognitivas, necesitan una inteligencia emocional, necesitan saber cómo se maneja su cultura y cuáles son las herramientas que funcionan en su cultura, ya sea su cultura religiosa, ya sea su cultura académica, su cultura social, etc. Educar con un enfoque de paz es una tarea compleja que inicia desde la preparación del docente. Entonces esta primer piedra es, o sea que tengo que trabajar en mí mismo antes de poder enseñar a los demás, y es que así es. Si tú vas a enseñar tolerancia, necesitas inspirar la tolerancia, porque las personas necesitan ese factor humano que les motive, que les anime, que les impulse. No se pueden sentir estimuladas si tú estás hablando sobre perdón y sobre bondad y a la vez eres una persona rígida que no suelta sus resentimientos. Entonces hay una exigencia ahí. ¿Qué tendrá que hacer el docente para convertirse en un ser de luz? Cuando se trata de que el docente sea congruente, cuando se trata de que el docente
predique con el ejemplo, lo primero que tiene que surgir es que él postule cuáles son sus valores, que él establezca una escala de valores y que respete su propia escala de valores. Entonces, hay técnicas como la clarificación de valores, es un sistema de trabajo en el cual la persona establece sus valores, define sus valores, defiende sus valores y en la práctica exhibe cómo es que maneja sus valores. ¿Cuántos valores humanos puedes enumerar? ¿Sabías que en el diccionario hay más de 200? Establecer la escala de valores es un trabajo de conciencia personal que al poner en práctica nos permite darnos cuenta de cuáles son los que nos hacen falta, pues su ausencia genera problemas o nos impide alcanzar el éxito. México necesita, hoy más que nunca, de la luz de la paz. Estamos en el Museo de la Luz, una de las construcciones coloniales más importantes del centro histórico de la Ciudad de México. Este recinto tiene como objetivo contribuir a la formación de una cultura científica y tecnológica en la sociedad mexicana. En capítulos anteriores habíamos destacado la importancia de la educación en valores para crear generaciones que ayuden a reconstruir el tejido social mexicano. Por lo tanto, los valores son el pilar de una educación con un enfoque de paz. El papel fundamental para el desarrollo de los valores es la conciencia de sí mismo. Es el elemento central, es lo nuclear. En tres, podríamos decir, dimensiones. La conciencia de tus emociones, necesitas ser consciente de qué sentimientos te impulsan, de qué emociones te están empujando, de qué afectos sientes y de qué desafinidades sientes. El segundo es la conciencia de tu relación social. Tú crees en ocasiones que estás aportando cuando soberbiamente lo que estás haciendo es imponiendo. Necesitas ser consciente de cómo te estás desenvolviendo. A veces puedes pensar que das un muy buen consejo cuando eres impertinente, pero hay un elemento todavía más importante que es el espiritual. ¿Cuál es tu esencia espiritual? O sea, ¿qué es lo que te impulsa de fondo en tu horizonte valoral? Por ejemplo, quiero ser una mejor persona, quiero transformarme. Entonces, quererme transformar, ¿qué significa para mí? ¿Qué representa para mí? ¿Qué es ser un mejor yo mismo? ¿Cuál es mi mejor versión? El vínculo entre religión y educación es respetable. Sin embargo, los dogmas no necesariamente tienen que estar presentes para lograr una educación en valores con enfoque de paz. La educación en valores desde la perspectiva de los derechos humanos o desde la perspectiva de la UNESCO. Y la perspectiva de la UNESCO en especial me gustaría señalarla porque tiene un enfoque muy especial que es a religioso. Me refiero con ello a que pretende el desarrollo de la tolerancia sin distingo de raza, sin distingo de credos. Los profesionistas debemos tener destrezas cuantificables y demostrables, como el currículum y las certificaciones, entre otras. ¿La educación con enfoque de valores podrá marcar la diferencia? El mayor valor se va a dar en qué es lo que te hace especial a ti como persona. Porque todas las personas que se me presentan pueden tener la misma capacitación, pero ¿cuál es tu habilidad dentro de esa capacidad? Educar para la paz, tarea de todo docente mexicano. Para mayor información, revisa la descripción de este video. Bueno, ya le pausé ahí, era nada más pues como recapitulativo para entender por qué es tan importante. Por ejemplo, la sesión pasada pues ya estuvimos trabajando el tema de los valores, ¿no? Y bueno, pues como entender cuál es nuestra función en ese papel, ¿no? Y esto pues nos abre la puerta a poder trabajar el tema de cómo se educa en valores y cómo se educa para la paz. Entonces vamos a arrancarnos con ese tema. No sé qué les pareció el video. Este video quedaba en alguna de las muchas sesiones que hemos tenido, pero creo que aquí nos permite cómo recapitular, ¿no? Dice la maestra Gloria, en total de acuerdo, desde pequeños deben adquirir este tipo de enfoque, pero no solo los docentes deben ser parte, sino también los padres de familia. Sí, yo sé que ese es el eterno tema en educación, ¿verdad? Nos cargan la mano al trabajo solamente los docentes y definitivamente es un trabajo en equipo, ¿no? Y sobre todo con las familias, los papás. Entonces nosotros como docentes somos ejemplo, pero no somos los únicos, definitivamente. Debemos destacar las habilidades en cada niño. Se educa con el ejemplo. Pues así es. Bueno, entonces era pues un poco, como les decía, recapitulativo este video para entender un poco qué hemos estado haciendo y por qué es importante que ustedes puedan vivir y entender esto para poderlo transmitir y para ustedes trabajar también esta misma parte, ¿no? Decía esta persona, que por cierto, abro paréntesis,
Es el coordinador académico de la Universidad Albert Einstein, que es una universidad que está en la Ciudad de México y es la única que imparte la maestría en Educación para la Paz en México. Ahí por si a alguno le interesa, lo tienen también en línea. Y bueno, pues ese es el tema. Entonces, ¿qué es Educación para la Paz? Ya acabamos de ver en el video este tema que tiene que ver o que va muy de la mano con educar en valores, ¿no? Y yo retomando, citando nuevamente un poco a esta periodista que les he comentado como muchísimo, a la periodista de paz, Cristina Ávila Cesati, ¿no? Y esto lo veíamos también en la primera sesión, ¿no? Esta pregunta de si existe educación para la guerra, ¿no? Ya decíamos que si había, si había cultura para la paz, la pregunta era también si había cultura de guerra, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa sesión, pues decíamos que sí. Y efectivamente la educación para la guerra plantea esta pregunta Cristina Ávila Cesati, entonces ella nos dice que efectivamente mucho lo que aprendemos hoy en las escuelas, en los medios y en la sociedad, pues nos preparan para confrontar al otro, ¿no? Para pelear, nos predisponen para enfrentarnos en lugar de ayudarnos, ¿no? No nos prepara nos prepara para sobresalir, pero a pesar de los intereses de los demás, ¿no? Entonces no nos enseñan a competir, nos enseñan a competir en lugar de compartir, ¿no? Nos enseñan a estar quietos, a estar callados, a no hablar, solo que esto ocurre aún cuando hay situaciones injustas, ¿no? Por eso yo les decía la sesión pasada que en Educación para la Paz se dice que se educa para la desobediencia, pero no es una desobediencia anárquica, sino aprender a alzar la voz cuando hay cosas injustas, ¿no? Entonces, no estamos hablando en los contenidos de los contenidos educativos en sí mismos, sino de los valores implícitos, ¿no? Estos valores que nos están enseñando desde el jardín de niños hasta la universidad, ¿no? Esto de confrontar, esto de competir, ¿no? Y bueno, pues en la última década pues ha aumentado muchísimo la violencia en nuestras estructuras sociales, digo, en México desafortunadamente lo sabemos muy bien, ¿no? Y pues esto al final tiene que ver con cómo aprendemos a vivir y a convivir con nosotros mismos y con nuestro entorno social y natural, ¿no? Entonces, nos dice ella, el buen trato es la clave para el maltrato, ¿no? Entonces, Educación para la Paz tiene que ver también con aprender o educar para bien tratarnos, ¿no? Entonces, aquí les pongo en esta diapositiva, pues una cita de María Montessori, ¿no? Que dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Entonces, por eso uno de los grandes valores de Educación para la Paz es la cooperación y la solidaridad. Yo ya sé que se los he repetido muchísimo, pero es un poco cómo nos va haciendo sentido toda la información que hemos estado viendo, ¿no? Muy bien, dice la maestra Elvira, si se educa para la paz, se educa en valores en toda circunstancia. Es correcto. Los valores sirven para diferenciar entre el bien y el mal, son normas que nos ayudan a diferenciar aquello que es correcto de aquello que no lo es. Sí, y fíjense que a propósito de lo que dice maestra Claudia, hace poco escuchaba la definición de integridad, ¿no? ¿Qué significa ser íntegro? Significa que uno hace el bien aun cuando nadie nos esté viendo. Fíjense. Qué importante, ¿no? Los valores se adquieren en la infancia a través de la educación que una persona recibe en el hogar y en el colegio. Sin embargo, con el proceso de madurez, cualquier persona también suma nuevos valores a partir de su experiencia y de su punto de vista. Del mismo modo, una persona también puede cambiar de opinión en relación con los valores. Completamente de acuerdo. También creo que en la sesión pasada les decía, ¿no? O sea, también tenemos que partir de entender que incluso esta escala de valores, como decían en el video, es dinámica, ¿no? Podemos ir incorporando nuevos valores o incluso algunos a lo mejor ya sacarlos de esa escala personal, ¿no? Bienvenida, maestra Olivia, bienvenidos quienes estén incorporando. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se educa para la paz? Bueno, la educación para la paz, como ya les he venido compartiendo, pues es una pedagogía que existe y que se practica, ¿no? Y básicamente plantea educar para el conflicto. Esto quiere decir aprender a descubrir cuál es la perspectiva positiva del conflicto, verlo como una forma de transformar a la sociedad y a las relaciones humanas hacia mayores espacios de justicia, ¿no?
y descubrir también que los conflictos pues son una oportunidad educativa, aprendemos del conflicto, ¿no? Es una oportunidad para aprender a construir otro tipo de relaciones, así como nos preparamos para la vida, aprendiendo a hacer valer y respetar nuestros derechos, pero de una forma no violenta, ¿no? Hay por ahí una frase que dice un filósofo humanista, budista, ¿no? Que dice que la verdad dicha sin sabiduría es ilusión, ¿no? Entonces, cuando nosotros, aun cuando estamos peleando por cosas, por causas justas, ¿no? Como sería, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, si no lo hacemos de la manera correcta, no vamos a obtener el resultado correcto, incluso podemos empeorar la situación, ¿no? Entonces, educar para el conflicto se trata de aprender a analizarlos y a resolverlos en un nivel micro. O sea, en un nivel micro se refiere a los conflictos interpersonales, ¿no? En nuestros ámbitos más cercanos, en la casa, en la escuela, en nuestra comunidad, como a nivel macro, ¿no? Que serían pues, los conflictos sociales o los conflictos internacionales. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver qué son los niveles de intervención educativa de la educación para la paz. Entonces, según el paradigma holístico, hay dos niveles de intervención educativa, ¿no? El primero se refiere al conflicto y al modo en cómo los agentes sociales tratan de resolverlo, ¿no? O cómo las personas tratan de resolverlos. Y este nivel, pues, está estrechamente ligado al segundo ámbito, que aborda la forma o el modo de resolver los problemas mundiales, pero desde una concepción positiva de la paz. Y esto quiere decir que integra los conceptos de los derechos humanos, que ya los hemos visto también mucho, el desarrollo sostenido y el medio ambiente, ¿no? El desarrollo sustentable. Y entonces estos dos niveles están enfocados desde tres perspectivas o niveles concurrentes, ¿no? Que serían el 3, el 4 y el 5, que es el micronivel, que es en un ámbito personal. Después está algo que le llama un autor que se llama José Tubilla, el mesonivel o ámbito interpersonal o comunitario, y después está el macronivel, que es el ámbito internacional, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, ahí hay otra pregunta, ¿no? Es que ¿quién nos enseña a perder, no? Y me gustó esta imagen que vino, saber perder, están los tres primeros lugares y el del tercero le está poniendo el 0 al del primero, ¿no? Entonces, fíjense, este autor, José Tubilla, que es un autor muy destacado en temas de educación para la paz, pues nos dice que la educación nos debe desarrollar la capacidad de resolver los conflictos con métodos no violentos, promover el desarrollo de la paz interior, en este caso en la mente de nuestros estudiantes, para que puedan integrar y practicar la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y la atención hacia los demás. Entonces, el concepto de paz interior es resultado no solo de buen ser, ¿no? Quizá el concepto descansa más o tiene más que ver con ser empático, fíjense, con ser empático con la tristeza y con el fracaso propio y con la del otro. O sea, es que nadie nos enseña cómo enfrentar el fracaso, cómo podemos también cómo lidiar con la tristeza personal y de otros, ¿no? Entonces, me gustó mucho cuando leí esta definición o sea, cómo en el corazón de la paz interior tiene que ver con esto, ¿no? Con aprender a lidiar con estas dos cosas, ¿no? Entonces, normalmente pues nos enseñan a ganar, ¿no? Como ya lo hemos venido diciendo, pero en la vida real esto no todo el tiempo ganamos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos a perder? ¿Quién nos enseña a resolver los conflictos a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo nos enseñan a resolver de forma que no sea agresiva para nosotros ni para nuestro entorno, ¿no? Entonces, también en el discurso o en el foco de la educación para la paz tiene que ver también con esto, con aprender a perder, o a que no siempre en la vida se gana y que en el perder o el fracasar es parte del aprendizaje, ¿no? Bueno, luego les puse aquí una cita de este autor que se llama Antonio Escotado, que es un filósofo, me parece que es español. Entonces dice él, ¿no? La educación es cuando un pueblo tiene el conocimiento suficiente que le permite tener un respeto ilimitado por los demás. Fíjense cómo, por ejemplo, en países desarrollados podemos ver esto, ¿no? Que de repente el nivel de respeto con el que se tejen las relaciones sociales, pues es mucho más amplio, ¿no? No es perfecto,
pero hay muchas cosas en las que es mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, los japoneses tienen una noción del respeto por los demás, la verdad, muy valiosa, muy interesante de aprender, ¿no? Entonces, bueno, esta es nada más una cita. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ya que vimos que esto del conflicto pues es el tema central en la educación para la paz, vamos a ver cómo se define el conflicto. Entonces, dice la maestra Claudia, Japón es un país así que respeta a todos, ¿no? Sí, es un país que tiene un aprendizaje como en su escala de valores, el asunto del respeto, el respeto al otro es muy, muy importante, es de verdad una cosa impresionante. Pues por ahí tenemos mucho que aprenderles, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la siguiente diapositiva, nos preguntamos ¿qué es el conflicto? ¿A qué llamamos conflicto, no? Digo, todos hemos escuchado o empleado esta palabra, pero en realidad, ¿sabemos a qué se refiere? ¿Qué es lo primero que nos imaginamos al escuchar la palabra conflicto? Todos los conflictos son iguales, conflicto es lo mismo que violencia. Entonces, fíjense cómo, a pesar del rechazo a la violencia, esta sigue siendo una forma en la que se enfrentan muchos de los conflictos, ¿no? A veces este tipo de conceptos los tenemos ahí un poco confundidos o no tan claros, ¿no? Y hay veces en las que no se recurre o que se recurre a otras posturas igualmente negativas, ¿no? Por ejemplo, como la sumisión o la evasión. A veces la evasión es mucho más habitual, ¿no? Pero ¿cómo enfrentamos entonces las diferencias y los conflictos? A ver, dice la maestra Gloria, desgraciadamente en la escuela se manejan valores y muchas veces en las casas los antivalores. Ajá, pues sí, no siempre. Un conflicto es violencia. No siempre un conflicto es violencia. Sí, ahorita lo vamos a ver, efectivamente no son sinónimos, vamos a revisarlo. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva, que dice, ¿por qué vemos al conflicto como algo negativo? Entonces, fíjense, hay una idea muy extendida, que es esta de ver al conflicto como si fuera algo negativo, ¿no? Y esto se debe quizá a que lo relacionamos con la forma en la que habitualmente hemos visto que se enfrentan o se resuelven los conflictos, ¿no? O sea, la violencia, la anulación, la destrucción de una de las partes y no entenderlo o no ver la posibilidad de soluciones justas y que sean mutuamente satisfactorias, ¿no? Entonces, desde la primera infancia, ¿no? Los modelos que hemos visto para resolver conflictos, pues van en esta dirección, ¿no? Hay las series infantiles de televisión, los juegos, las películas, los cuentos, etcétera, ¿no? Tienen que ver con esto, o sea, hay guerras o cuando hay peleas, tienen que ver con eliminar o con destruir al otro, ¿no? Entonces, enfrentar un conflicto significa, en el fondo significa quemar mucha energía y tiempo, ¿no? Además, como pasar un rato desagradable, ¿no? Por eso, de repente, una de las opciones es evadir los conflictos, ¿no? Porque, sin duda, cualquier conflicto, pues, nos demanda mucha inversión de energía, ¿no? Y pues, generalmente no es agradable, ¿no? Y además, otra razón es también que tenemos una gran resistencia al cambio, ¿no? Por paradójico que suene, a veces nos acostumbramos a cierto tipo de dinámicas, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces vamos a la siguiente, por favor. Dice, un conflicto, dice el maestro Enrique, un conflicto necesario para aprender. Sí, siempre hay aprendizaje. El conflicto te obliga a buscar formas alternativas de enfrentar tu realidad. O decían por ahí una frase, ¿no? Que el ser humano cuando se tropieza, cuando uno se tropieza con la misma piedra es porque ya le agarraste cariño a la piedra, ¿no? Entonces, esto es cuando no queremos tomar el aprendizaje de las cosas que nos pasan, ¿no? Cuando no queremos aprender es que ya le agarramos cariño a la piedra. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, y que es justamente en Educación para la Paz, ya lo habíamos visto, me parece que en la primera o segunda sesión, que hablamos del conflicto positivo o provención, no prevención, provención. Ese es un
concepto de la educación para la paz, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, entonces, ya les decía yo entonces que de entrada en educación para la paz consideramos la diversidad y la diferencia como un valor, ¿no? Ese es un valor. Vivimos en este mundo que lo que más hay es pluralidad y diversidad, y en el que la diversidad desde la cooperación y la solidaridad, pues es una posibilidad de crecimiento, ¿no? Y de enriquecimiento mutuo. Entonces, convivir en esta diferencia, pues nos conlleva contrastes y, por tanto, la posibilidad de divergencias, de disputas y de conflictos, ¿no? Entonces, solo a través de entrar en conflicto con las estructuras o aquello que es injusto o aquellas personas que las mantienen, la sociedad puede avanzar hacia modelos mejores, ¿no? O sea, nos permite mejorar. Entonces, suele hablarse de prevención de conflictos cuando nos referimos a esta necesidad de actuar antes de que explote la crisis, ¿no? Y se manifiesta en una forma, pues, o en su forma más agresiva o más descarnada. Sin embargo, desde la lógica de la educación para la paz, esta prevención tiene connotaciones negativas, ¿no? Debido a que, dice, no hace falta, debido a que no hacer frente al conflicto, evitarlo o no analizarlo, no nos permite que aflore todo lo que hay dentro, no nos permite ver qué es lo que hay dentro. Y esto significa que no vamos a sus causas profundas, ¿no? Entonces, el conflicto desde la educación para la paz no es algo que busquemos evitar, ¿no? No sé si recuerdan, en esa sesión yo les decía, el conflicto se ve como algo, como parte de la vida, siempre va a haber conflictos. La diferencia va a ser la forma en la que lo vamos a afrontar. Entonces, por eso no evitamos los conflictos, aprendemos a manejar los conflictos, ¿no? Entonces, es parte de las interacciones humanas y es ineludible, pero incluso desde Educación para la Paz decimos que es positivo, ¿no? Porque lo entendemos como una oportunidad para crecer. Entonces, todo ello pues, nos lleva a no poder ni querer hablar de prevención de conflictos, sino de provención, que este término fue creado por un autor que se apellida Burton, y entonces él dice que, sin embargo, sí hablamos de prevención cuando nos referimos a la guerra o a los conflictos bélicos, ¿no? O a cualquier otro tipo de consecuencia destructiva. Entonces, ahí sí hablamos de prevención de conflictos bélicos. Es como ahí sería la circunstancia en la que sí se usa el término de prevención. Así no vamos a evitar los conflictos, pero sí vamos a evitar que se vuelvan un conflicto bélico. Bueno, entonces a esto nos referimos con el conflicto positivo. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a ver por qué el conflicto no es lo mismo que violencia. Ok, correcto. Entonces, bueno, el conflicto, ¿por qué decimos que el conflicto es distinto a la violencia? No son lo mismo y no hay que confundirlos. La violencia consiste en acciones, palabras, actitudes, estructuras o sistemas que provocan daño, que son destructivos, ¿no? Esta es la definición de un autor que se llama Fisher. Y mientras que el conflicto puede ser una oportunidad de crecimiento y de bienestar. En todo caso, lo importante es saber que el resultado de un conflicto, sea para bien o sea para mal, va a depender siempre de nuestra capacidad para decidir y actuar en uno u otro sentido. ¿Se acuerdan que era un poco lo que veíamos en el video de la semana pasada de esta leyenda del lobo, ¿no? ¿Cuál gana? Pues depende del que alimentes, ¿no? Y eso, pues como otras muchas cosas en la vida, ¿no? Es algo que podemos aprender sin importar la edad, ¿no? Entonces, todas las posturas, ya sean en favor o en contra en un conflicto, siempre tienen consecuencias. Y fíjense, incluso tomar una postura neutral es también una decisión que se puede traducir en ignorar, evadir o no actuar. Entonces, esto también produce efectos en el todo, ¿no? En la globalidad de un conflicto, ¿no? ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto en nuestro contexto? ¿Qué se les ocurre que podría ser estas aparentes posturas neutrales que nos traen consecuencias negativas porque no actuamos? Híjole, tenemos un montón de ejemplos, qué triste. Creo que hay muchas cosas que ocurren a nivel de la sociedad, ¿no? A nivel de la sociedad, y de repente, como muchos de los conflictos sociales que estamos
viviendo actualmente, de repente también como sociedad hemos tenido una actitud pasiva, ¿no? Y también, pues también nos toca esa parte de la responsabilidad. Cuando no estamos haciendo algo, no estamos diciendo algo, ¿no? Por eso, repito el punto, ¿no? Por eso en Educación para la Paz también significa aprender a la desobediencia civil y significa que toca sí tomar acción y sí hacer algo. El ejemplo, sí, bueno, eso ocurre como muy a nivel de la estructura de pensamiento, ¿no? Cuando estamos aprendiendo. Pero si esto lo llevamos a las relaciones humanas, pues tiene que ver, y que no es diferente, fíjense qué interesante, ya que pone el ejemplo desde ahí, cómo tiene que ver con cambiar una estructura anterior a una nueva, ¿no? Y que ahí puede haber un conflicto cognitivo, ¿no? No necesariamente es tan destructivo como a veces ocurre pues ya viéndolo en un plano de convivencia o en un plano macro, ¿no? Como les decía al principio. Y justo, ¿no? Creo que esto es para pensar en cómo, cuando pensamos cómo hemos llegado al nivel de violencia o de problemas que tenemos actualmente, en qué punto pues nos ha tocado a nosotros tenemos responsabilidad, ¿no? Con aquello que no hemos dicho, con aquello en lo que hemos aparentemente tomado una postura neutra, ¿no? Entonces, bueno, ya veo aquí varios de los ejemplos que ponen, ¿no? Es el ejemplo del bullying, vemos que agreden a alguien y no tomamos ninguna postura. Sí, y fíjense, o sea, al final no tomar postura también nos pasa factura, de una u otra forma, tarde o temprano nos pasa factura, ¿no? O sea, maestra Claudia, en México, por ejemplo, al llegar ellos, algunos gobernadores de la población no los quieren porque algunos roban, matan, etcétera, pero sin embargo otros no. Es ahí donde hay oportunidad de crecer, pudiendo hacer convenios, aprender de ellos lo bueno, hacer pactos entre diferentes países. Sí. Ok, a ver qué dice. El conflicto que generan los inmigrantes al llegar a países. Híjole, es que hay temas bien complicados, ¿no? El de la migración es un tema bien complicado también. Pero bueno, vamos a irlo analizando para que nos vaya quedando más claro. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que crea un conflicto? Entonces, fíjense, hay varias explicaciones desde los expertos o la gente que estudia este tema de la teoría de conflictos, porque les digo que es todo un tema. Entonces, bueno, nos dicen que algunas de las razones son estas, ¿no? Que vemos aquí. Estamos socializados para exagerar las diferencias entre las personas, ¿no? Esto que hemos venido hablando en las diferentes sesiones, ¿no? Nos enseñan a ver lo que es diferente, ¿no? A exagerar esas diferencias. El miedo al otro ocurre por un sentimiento también de inseguridad y esto es fruto de una falta de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, con las migraciones también ha sido esto, también hay ahí intenciones políticas, ¿no? De repente. También, entonces, pensar, por ejemplo, esto pasó un poco también aquí. No digo que no estoy diciendo que no pueda haber cosas ciertas, pero, por ejemplo, ese es el papel de repente que tienen los medios de comunicación. Por ejemplo, con las migraciones que hubo, estas marchas que hicieron migrantes que venían de Centroamérica, ¿no? Entonces, de repente es etiquetarlos y verlos a todos como maras, como delincuentes, como que solamente vienen a quedarse aquí a destruir, a quitar el trabajo, no sé, como todo eso, todas esas connotaciones negativas y etiquetas que de repente se difundieron mucho desde los medios de comunicación, pues lo único que se generó fue exagerar las diferencias, ¿no? Y que entonces eso nos generara miedo. Y esto mismito ocurre, por ejemplo, con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? También hay un discurso donde se está diciendo como todo lo malo, ¿no? Empezando por el presidente, ¿no? El presidente estadounidense. Y pues esto exacerba ya un tema que es ríspido, ¿no? Entonces, ya acrecentado, pues esto se vuelve en odio y miedo, ¿no? Y que acompañados de falta de comunicación, pues empuja a la gente a sentirse amenazada, ¿no? Entonces ahí ya hay una ruptura de la armonía, ¿no? O sea, imagínense en qué punto debe llegar el miedo o el odio, por ejemplo, de estos grupos de ciudadanos que en la frontera, de ciudadanos estadounidenses, que en la frontera organizan grupos de patrullaje y van armados y todo esto, ¿no? Como cual si salieran a cazar inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿y qué nivel de miedo deben de estar como para hacer eso, ¿no?
Y bueno, luego también tiene que ver con la desigualdad en las estructuras de poder en una sociedad, ¿no? Cómo se ejerce el poder. Y luego lo otro también es los derechos humanos, ¿no? La falta es que esto tiene que ver más con la violencia estructural, ¿no? Que ya también vimos en las sesiones anteriores, cuando no se están cumpliendo necesidades básicas o hay una falta de respeto a los derechos humanos, eso también genera amenaza, genera conflictos, ¿no? Muchos de los conflictos bélicos pues tienen en su centro esta falta de necesidades básicas, ¿no? Bueno, entonces estas son algunas de las razones que originan los conflictos. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Luego, las partes en el conflicto. Entonces, bueno, yo les pongo estas imágenes, ¿no? Porque es fácil imaginarnos un conflicto como si fuera una coalición entre dos partes, ¿no? Una colisión entre dos partes o entre dos partes distintas, ¿no? Pero la gente se sorprende a veces cuando descubrimos que somos partes de un conflicto y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. ¿Les ha pasado esto? Y bueno, fíjense, muchos de los conflictos pues tienen más de dos bandos, ¿no? Y bueno, luego es mucho más difícil analizar esos bandos cuando alguno de esos bandos se mantiene ahí por debajito del agua, ¿no? Manteniéndose invisible e influyendo como desde adentro, ¿no? Esto que a veces llamamos los autores intelectuales, ¿no? Entonces, gente que no está ahí de manera visible haciéndose presente. Entonces, esto también hace más complicado entender o poder desenmarañar cómo se origina un conflicto, ¿no? Luego, la otra cosa es, fíjense, siempre hay intereses ahí implícitos, ¿no? No habría conflictos si no se buscara o si no se obtuviera ningún beneficio. Los conflictos pueden hacer avanzar a la sociedad, por ejemplo, cuando la gente protesta, que es el caso, un poco lo que decían hace ratito, por ejemplo, por una mayor igualdad de género, ¿no? O esta búsqueda, por ejemplo, de derechos con los feminicidios, por ejemplo, esto también es una posibilidad de que el conflicto pues, nos haga avanzar a que haya una mayor seguridad también, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando las trabajadoras se van a un paro, se benefician del conflicto, ¿no? El beneficio sería pues, lograr mejores condiciones de trabajo, ¿no? Si ese fuera el caso, ¿no? Ese es como un ejemplo. Y luego, cuando se convierte en una guerra, un conflicto se convierte en una guerra o se convierte en un conflicto armado, normalmente la gente y los grupos en el poder son los que obtienen el beneficio, ¿no? Manteniendo o aumentando su poder y sus recursos. Entonces, las compañías pues sacan provecho, por ejemplo, las compañías armamentísticas, ¿no? Pues obviamente se benefician de vender armas o de construir casas o infraestructuras destruidas, ¿no? Entonces, bueno, los gobiernos pues tienen permitido negar derechos básicos por motivos de seguridad en una situación de guerra o tener acceso a importantes recursos. Entonces, hay también en muchos de los conflictos bélicos, ¿no? Pues hay también muchos intereses políticos y económicos, ¿no? Entonces, esto también es real, ¿no? Pero, ¿para qué sirven los conflictos? Entonces, fíjense, los conflictos pues también sirven, ¿no? Ya decíamos que nos pueden ayudar a crecer, pero por lo regular también ponen de manifiesto o nos muestran la existencia de situaciones que requieren poner atención, ¿no? En donde se requiere poner atención. Entonces, los conflictos pues nos ayudan a liberar también tensiones entre individuos o colectivos también, que de otra forma pues no podrían superar sus diferencias, ¿no? Y separarse. Entonces también tiene ahí un poco una función como de descarga, ¿no? Ahora, de manera más manipulada, un conflicto también se usa para exacerbar el choque con otros, o afín, o con el objetivo de conseguir cohesión en un grupo específico, por ejemplo, o para definir las estructuras internas de un equipo o una organización. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, como en las manifestaciones, ¿no? Una de las estrategias que suelen usar a veces los gobiernos es de meter estos grupos de choque justamente para desprestigiar las demandas de los manifestantes y entonces hacer que la opinión pública pues tenga una opinión confusa, meter ahí una opinión negativa, ¿no? Entonces, como una estrategia política que se suele usar, ¿no? Entonces, ese es también
tiene que ver también con esto, ¿no? Para qué sirven los conflictos. Bueno, vamos a ver hoy mucha teoría, pero también vamos a tener ahí unos ejercicios interesantes. Me estoy yendo un poco rápido, por favor, si hay alguna duda o algo que quieran comentar, abran su micrófono o pónganlo aquí en el chat, yo estoy aquí mirando, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a avanzar hacia el tema de la resolución de conflictos de manera no violenta, ¿no? Primero tendríamos que entender un poco qué es un conflicto, qué no es un conflicto, ¿no? Cómo ocurren los conflictos. Entonces, bueno, los autores que han estudiado este tema, ¿no? Nos dicen qué se necesita para resolver los conflictos de manera no violenta, ¿no? Entonces, pues ahí nos recomiendan, obviamente es mucho más complejo, pero bueno, 4 de las grandes recomendaciones son estas, ¿no? Pues uno, la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Luego, comentar las mutuas percepciones, ¿no? Poder entender qué es lo que está viendo o cómo está entendiendo las cosas el otro, que era un poco el ejemplo que les ponía en la clase pasada, ¿no? Cuando que está esta figura al centro, ¿no? Y están las dos partes. Entonces uno, como está viendo nada más una cara de esa figura, está viendo un triángulo y el otro lado está viendo un círculo, ¿no? Y en realidad ninguno de los dos lo está viendo completo, pero tienen una parte de razón, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando hay conflictos, estas dos partes puedan entender qué es lo que está viendo el otro para que las dos partes se puedan acercar a lo que está en el medio, que esa es una visión de la realidad o de la situación o lo que esté generando el conflicto, pues mucho más objetiva o mucho más real, ¿no? Otro punto o otra cosa que se necesita es no suponer las intenciones del otro a partir de sus acciones. Fíjense, esto es bien difícil, ¿no? Cómo nos movemos en esto de la interpretación y es un poco lo que avanzábamos la sesión pasada con esto de la comunicación no violenta, ¿no? Nos movemos mucho en las interpretaciones y en las interpretaciones siempre estamos viendo nada más con las gafas que uno trae puestas, pero esa no es la realidad real, ¿no? Esa es una parte solamente. Luego, buscar oportunidades de invalidar las propias percepciones. Entonces, esto también tiene mucho más que ver con el ego, ¿no? Bajarle ahí una rayita y por eso tiene que haber voluntad de querer resolver conflictos para que entonces podamos cuestionar aquellas creencias o aquellos argumentos que nos estamos formulando o aquello que estamos diciéndonos a nosotros mismos que es la otra persona o con quien estamos en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene más que ver con lo actitudinal, ¿no? Con las actitudes que se necesitan para resolver los conflictos de manera no violenta. Entonces, me estaba acordando con esta imagen que yo les ponía también en las primeras opciones, ¿no? Esta viñeta de Kino y de Mafalda, donde le está diciendo a otro de los personajes, ¿no? Que para que haya una sana convivencia, lo más importante es no creernos dueños de la verdad, ¿no? Que somos los que detentamos la verdad, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Luego vamos a la siguiente diapositiva que tiene que ver con las necesidades psicológicas. Entonces, bueno, hay que considerar además que todos tenemos ciertas necesidades psicológicas que hay que cubrir. Si esto no se logra, el equilibrio emocional puede volverse precario y entonces ser la raíz de problemas o muchos de los conflictos que tenemos, ¿no? Entonces, algunas de estas necesidades psicológicas que se tienen que cubrir cuando estamos en un conflicto tiene que ver con estos puntos, ¿no? El reconocimiento. Entonces, el reconocimiento, todos necesitamos reconocimiento y es la necesidad de que se valore el mérito de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Otra es la autonomía, que es el respeto a la libertad para tomar decisiones. Otra necesidad psicológica cuando estamos allá en medio de conflictos es la pertenencia, ser reconocido como igual y no como alguien extraño cuya presencia representa una amenaza, ¿no? Cuando somos vistos como amenaza, la verdad es que en lugar de abrirnos al diálogo o a la resolución del conflicto, tendemos a cerrarnos o a radicalizarnos, ¿no? Luego también está el estatus. No ser tratados como inferiores. Entonces, fíjense cómo todas estas necesidades pues, tienen que ver mucho con el valor del respeto, ¿no? Y luego, pues, el rol. También necesitamos que se valore la importancia de los distintos roles que representamos, ¿no?
Entonces, la atención que prestemos a estos aspectos a la hora de abordar un conflicto es fundamental si en realidad, si deseamos hacerlo mostrando un profundo respeto por el otro, ¿no? Y por la búsqueda de una solución que esté acorde a las necesidades, pues, de las dos partes, ¿no? Entonces, esto que ya les decía, en medio requiere muchísimo respeto. Entonces, cuando estén en medio de un conflicto, acuérdense de esto. Yo siempre hago esto, entonces siempre digo cosas, porque es muy fácil que nos gane, sobre todo cuando estamos muy enojados, ¿no? Es muy fácil que nos gane esta parte de yo tengo la razón y el otro está mal, y si aparte encima estamos, pues ya cuando un conflicto ha escalado, donde nos sentimos como muy lastimados, es muy difícil poder reconocer al otro, ¿no? Cuando yo siento que el otro me está lastimando o me ha dañado, ¿no? Poderle otorgar estos elementos, pues se vuelve bien difícil, ¿no? Pero ahí esa es la verdad, que estos son los puntos del esfuerzo que tenemos que poner cada uno, ¿no? A ver, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, la siguiente es la diferencia entre resolver conflictos contra manejarlos, ¿no? O versus manejarlos. Entonces, bueno, existen diferentes modelos para analizar y entender los conflictos, ¿no? Entonces, la diferencia entre resolver y manejar dice que es el proceso de abordar, descubrir y resolver las causas más profundas que lo originaron. Y esto comienza con el análisis del conflicto, ¿no? Entonces, fíjense cómo les decía en unas diapositivas atrás, ¿no? En Educación para la Paz, resolver un conflicto tiene que ver con irnos a las causas y con analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, para esto, pues se han desarrollado diferentes modelos o técnicas o herramientas, ¿no? Hay varias, vamos a ver solamente una, que se llama la cebolla del conflicto, y bueno, yo les ponía aquí, ¿no? Estos dibujitos que me gustaron mucho, ¿no? Esta piedra, papel y tijera, y dice, ay, bueno, el primero, ¿no? Dice, bueno, este es un poco, como un poco bochornoso, ¿no? ¿Quién gana, no? Y luego están en el dibujito de abajo, ¿no? Uno está viendo un 6 y el otro está viendo un 9, ¿no? Y los dos tienen razón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Hay hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces fíjense, les decía que hay muchos, me hubiera encantado explicar más. Vamos a centrarnos en esta herramienta que se llama la cebolla del conflicto y que es una herramienta para analizar conflictos. Entonces, como el meollo de la resolución de conflictos de manera no violenta empieza por analizarlo, ¿no? Por entender cuáles son las causas. Entonces, tenemos este modelo. Entonces, bueno, en este modelo, es un método visual, ¿no? Para analizar el conflicto, y entonces usa la metáfora de una cebolla y sus capas para identificar tres cosas que están presentes siempre en los conflictos. Entonces, en la capa más externa están las posiciones, luego siguen los intereses y luego siguen las necesidades al centro de la cebolla, ¿no? Bueno, puede ser usado para analizar por qué alguien tiene los sentimientos que expresa, puede ser también usado para destapar las posiciones e intereses y así llegar a comprender cuáles son las necesidades reales. Entonces, cuando nosotros usamos este modelo, lo que estamos buscando es llegar al corazón de la cebolla y entender las necesidades. Entonces, las posiciones generalmente es lo que la gente dice. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Es lo que la gente dice que quiere. Luego, los intereses es lo que uno realmente quiere y las necesidades son lo que es realmente necesario para que la gente se sienta segura y completa. Y ahí, cuando hablamos de necesidades, pues generalmente están todas las necesidades humanas básicas, ¿no? Y que ya vimos el modelo de Galton. Entonces, bueno, fíjense cómo en situaciones de paz la gente normalmente relata y actúa según sus necesidades del momento, ¿no? Pero en situaciones de conflicto, la falta de acceso a las necesidades básicas, junto con la desconfianza que a menudo acompañan las relaciones sociales en conflicto, pues alteran los fundamentos de cómo la gente se comporta o convive entre sí, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Ahí está, perfecto. Entonces, fíjense, que ya les decía, ¿no? Las posiciones, los intereses y las necesidades de las partes en conflicto, pues bueno, son como las capas de la cebolla. Entonces, mientras más se pela la cebolla, más vamos llegando a las necesidades de las partes, ¿no? Entonces, en la superficie, pues se encuentran las posiciones, ¿no? Y estas, como les decía, corresponden a lo que uno dice públicamente que quiere, ¿no? Por ejemplo, la parte A, imaginemos un conflicto de tierras, ¿no? La parte A o la persona A quiere el pedazo de tierra que se encuentra entre tales y tales linderos, mientras la parte B quiere el mismo pedazo de tierra. O sea, imaginemos estas dos posturas, la persona A y la persona B, ¿no? Entonces, en sus posiciones, eso es lo que están, sus posiciones es eso lo que están manifestando cada uno, ¿no? ¿Por qué las partes A y B tienen estas posiciones? Bueno, tienen estas posiciones porque tienen distintos intereses. Entonces, estos intereses se encuentran en la capa que está bajito, ¿no? Están las posiciones y luego están los intereses. Y estos intereses no necesariamente son públicos. Uno no necesariamente los dice o a veces ni siquiera los tenemos como tan conscientes. Entonces, por ejemplo, la parte A o la persona A quiere el pedazo de tierra que se encuentra entre tales y tales linderos porque, por ejemplo, tiene interés en cultivar cacao allí, ¿no? Mientras la parte B quiere el mismo pedazo de tierra porque quiere recuperar, por ejemplo, una tierra que perteneció a su familia por generaciones, ¿no? Entonces, esos son los intereses de cada uno. Luego, siguiendo con el mismo proceso, preguntándose siempre por qué, se llega a las necesidades de las partes que corresponden al corazón de la cebolla, ¿no? Entonces, estas necesidades difícilmente se pueden negociar porque las partes ambas partes necesitan satisfacerlas de una u otra manera. Por ejemplo, la persona A o la parte A, para la persona A puede ser la sobrevivencia, ¿no? Por ejemplo, si quiere cultivar cacao en el pedazo de tierra en cuestión, es porque necesita mantener a su familia, ¿no? Entonces, la necesidad en realidad es mantener a su familia, no cultivar cacao, ¿no? Mientras la necesidad de la parte B puede ser preservar su identidad familiar. Si quiere recuperar este pedazo de tierra que perteneció a su familia por generaciones, es porque es una forma de recobrar la identidad de su familia. Entonces, es importante que cualquier salida a esta situación de conflicto permita a las dos partes satisfacer sus necesidades. Entonces, no siempre es fácil entender las necesidades de las partes. Y esto pues requiere un análisis muy profundo y mucha empatía también, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de cómo usar o cómo entender las cebollas en conflicto, ¿no? Entonces, para que podamos hacer o entenderlo más, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, les voy a pedir, por favor, que nos vayamos a Classroom y abramos el ejercicio que se llama cebollas en conflicto. Bueno, entonces, si ya pudieron abrir el documento, fíjense, la parte 1 es analiza el siguiente conflicto, ¿no? Entonces viene ahí un ejemplo y luego nos pide que respondamos a las siguientes preguntas. Son 5 preguntitas. Obviamente el ejemplo no tiene es algo muy simple y no es como un conflicto súper complejo, ¿no? Pero la idea es justamente que en cosas como tan simples podamos poner en práctica cómo podríamos analizar un conflicto utilizando este modelo, ¿no? Entonces, por eso estamos usando algo tan simple. Bueno, entonces, el conflicto es una reunión de preparación de un campamento donde hay un gran desacuerdo sobre el menú. Una de las monitoras de mayor edad quiere un menú simple, mientras que otra monitora quiere uno más caro pero más sano. La monitora más mayor se marcha muy molesta. Ese es el conflicto. Entonces vamos a reflexionar un poquito qué es lo que pudo haberlo causado, de dónde provienen ambos bandos, cuáles pueden ser las razones del conflicto, cómo podría continuar, cómo podría ser resuelto. Y luego respondemos entonces estas preguntas y luego vamos a la parte 2. Si se fijan, este documento tiene 3 hojas o 3 páginas. Ahorita solamente vamos a trabajar la parte 1 y la parte 2. La parte 3 la vamos a ver más adelante. Y luego la parte 2 tenemos aquí otra vez el diagramita de la cebolla, ¿no? Las necesidades, los intereses y las posiciones.
Y vamos a, la instrucción pide, ¿no? Ahora que analicemos el conflicto con base en este modelo y en cada una de las personas que forman parte de él, ¿no? Entonces, y vienen un par de preguntas, ¿no? De la persona 1, ¿cuál es su posición, intereses y necesidades? Y luego, ¿cuál es el de la persona 2? Su posición, intereses y necesidades. Eso es lo que vamos a hacer, ¿eh? Entonces, nada más la parte 1 y la parte 2. Ay, perdón, acabo de ver el comentario de la maestra Nidia. ¿A qué se refiere con la pregunta de dónde provienen ambos bandos? O sea, se refiere como a las posiciones. ¿Cuál creen que puede ser la posición? O a lo mejor, no sé, la que... Me estoy dando una idea, ¿eh? Pero ahí es cada uno que lo reflexione, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, a lo mejor puede ser que una de las monitoras esté a cargo del, no sé, que sea también tesorera o que tenga que ver algo con las finanzas y entonces, pues, uno esté cuidando más cómo se maneja el dinero, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser de dónde proviene uno de los bandos, ¿no? O sea, yo sé que el ejemplo no tiene un contexto mucho más explicado, con mucha más información, pero estamos haciendo nada más el ejercicio de imaginar una situación de conflicto muy, muy simple, cómo podríamos pensar en función del modelo de la cebolla del conflicto. No importa si esa es la situación o no. Vamos a empezar por compartir lo que nos hizo favor de poner mi compañera, que muy atenta está haciendo el ejercicio. Muchas gracias. Entonces, bueno, fíjense, mi compañera Citlali puso, ¿qué pudo haber causado el conflicto? Dice ella, la falta de comunicación y de experiencia. Puede ser, ¿no? Imaginemos ese escenario, a lo mejor son novatas como monitoras. ¿De dónde provienen ambos bandos? Puestos de cada parte, una administra lo económico y la otra lo saludable, ¿no? A lo mejor, ¿no? A lo mejor una está más en la parte administrativa y la otra, a lo mejor, no sé, imaginemos el escenario, ¿no? A lo mejor es nutrióloga, supongamos, o le importa esta parte, ¿no? Y luego la 3, ¿cuáles pueden ser las razones del conflicto? No tener claras las cuentas para sacar presupuestos y así poderles dar un mejor menú sin crear pérdidas. Esa podría ser una razón del conflicto. ¿Cómo podría continuar si cada una de las partes no muestra alguna mediación? O sea, ¿cómo podría continuar el conflicto, no? O sea, a lo mejor, que eso es lo que suele pasar si pensamos en conflictos, pues en conflictos reales, ¿no? No hipotéticos. Lo que solemos hacer es que cada quien se cierra su postura, ¿no? Cuando no queremos o no nos abrimos a entender lo que pasa del otro lado, nos cerramos en nuestra postura. O todos creemos siempre que tenemos la razón y que el otro se equivoca, ¿no? ¿Cómo podría ser resuelto el conflicto? Mediante la comunicación y tomando acuerdos, revisando estados de cuenta. Sí, bueno, definitivamente, ¿no? La comunicación y los acuerdos es parte. Luego, ¿qué pusieron ustedes cuáles podrían ser, imaginando este escenario, las posiciones, los intereses y las necesidades? Bueno, la parte de las posiciones es fácil, ¿no? Porque es lo que ya nos está planteando el conflicto, ¿no? Dijimos que las posiciones es lo que uno dice públicamente que está buscando, ¿no? Entonces, la posición de la monitora de más edad es que quiere un menú simple. Y la otra, pues que quiere uno más caro, pero más sano, ¿no? Esas serían las posiciones. Luego, ¿cuáles podrían ser los intereses? Pues de una sería a lo mejor, pues no sabemos, ¿no? Nada más dice que más simple, un menú más simple, pero podría ser lo económico, ¿no? Suponiendo un poco como con las respuestas que puso mi compañera, pues podría ser el interés de esa es, suponiendo que es alguien que administra, pues que tiene que ajustar el presupuesto, pues, o se tiene que cubrir todos los gastos que tienen pues ya con ese presupuesto. Entonces no se pueden a lo mejor permitir, ¿no? Algo más caro. Y la otra, pues a lo mejor, pues la salud, ¿no? Que es importante,
o que es primordial la salud. Y luego, ¿cuáles podrían ser las necesidades? Miren, estas dos cosas pueden parecer un poco complejas, ¿no? Un poco difíciles como de escudriñar. Imaginemos que a lo mejor la monitora que defiende un menú saludable, quizá a lo mejor su hijo va a asistir al campamento y a lo mejor es celíaco, ¿no? O tiene algún problema ahí de salud. Entonces eso está tocando a una necesidad que tiene que ver con, pues está también protegiendo o pensando en la salud de su hijo, ¿no? A lo mejor esa podría ser la necesidad, ¿no? Estamos inventando, estamos imaginando cuál puede ser el escenario. Y a lo mejor de la otra, pues no sé, que en función de que ajuste bien el presupuesto para este campamento o de que haga que todo alcance y que funcione con el presupuesto que tiene, a lo mejor a ella la van a nombrar siempre la tesorera y eso es un beneficio para ella, ¿no? A lo mejor podría ser ahí, no sé, una escala laboral o alguna cuestión laboral. Esa podría ser en el fondo la necesidad, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo en este ejemplo, que puede parecer como muy, quizá muy bobo, hay posiciones, intereses y necesidades y cómo tiene que ver con lo que uno dice, pero las necesidades no están tan a la vista. Hay que reflexionar e ir quitando esas capas para ir entendiendo en realidad cuál es la necesidad y cómo se podría resolver, ¿no? Entonces, a ver, voy a retomar un poco sus comentarios. Dice la maestra Noemí, una tiene experiencia de muchos años organizando campamentos y la otra es joven y le ha tocado asistir a campamentos. Cada uno lo ha vivido de manera diferente y ahí radican sus puntos de vista. Sí, esa podría ser una respuesta. Esta es para la primera pregunta, ¿no? Monitora mayor, dice la maestra Gloria, posición, enojo, intereses, no gastar mucho dinero, necesidades, cuidar las finanzas. Quizá los intereses y las necesidades como que se refieren a lo mismo, ¿no? Generalmente las necesidades, y esa es la diferencia, lo tenemos que pensar en que hay algo que es algo que tiene que ver como con una necesidad humana, que es lo que se está viendo afectado, ¿no? Es como en el ejemplo que veíamos más atrás de las personas que están peleando por tierras, ¿no? O sea, cómo la necesidad de una es mantener a su familia y la necesidad de otra es su identidad familiar, ¿no? Entonces, si vemos o si pensamos en la escala de necesidades, que puede ser la pirámide de Maslow o puede ser la propuesta de Galtung que vimos hace 2 sesiones, pues también no es que una necesidad sea más importante que otra, ¿no? Están las necesidades básicas, pero también hay necesidades de realización, necesidades de otro tipo que también son necesidades humanas, ¿no? No porque no sean necesidades que estén en la base de la pirámide, dejan de ser importantes, ¿no? Al final, en un conflicto no se trata de que una necesidad sea más o menos importante, sino cómo llegamos a una solución donde se beneficien las necesidades de las dos partes o de las partes en cuestión, ¿no? A ver, luego por acá dicen la maestra Marta, posición, menú económico y sencillo, intereses que no se gaste mucho, que no sea muy elaborado y quizá le ocasione menos trabajo. Pues a lo mejor podría ser, ¿no? Necesidades, que se consideren estos argumentos para que la organización del evento sea más fluida. A ver, dice la maestra María Guadalupe, la necesidad de ambas puede ser que quieren ser escuchadas. Pues a lo mejor, ¿no? La maestra Claudia, los desacuerdos, pues la mayor, por ser mayor, exige respeto y jerarquía por su edad, desea ser ella porque puede ser coordinadora o jefa del grupo de campamento, que mande por tener más edad. Sin embargo, el otro más joven puede ser tesorera, secretario, también coordinador de otro grupo de niños del mismo campamento y al no coincidir en el menú hay conflicto. Sí, fíjense, esto es interesante porque sí pasa, ¿no? Pasa en la vida real. O sea, a veces hay intereses ahí también de que uno pues a lo mejor busca ahí escalar, ¿no? Y a lo mejor por una cuestión de edad uno cree que lo merece por encima de alguien que tiene menos experiencia, menos tiempo, menos edad, ¿no? Y cómo esto está en las necesidades, ¿esta qué necesidad sería? Sería una necesidad de autorrealización y de desarrollo, ¿no? Si pensamos como en la pirámide de Maslow, ¿no? Luego,
Persona 1, dice la maestra Eifra, posición, ofrecerme nunca vaya de acuerdo a un estilo de alimentación saludable, intereses que sea su estilo personal de alimentación y quiera continuar con él en el campamento, podría ser, ese sería un interés, necesidad, continuar comiendo sano y no desequilibrarse en su alimentación. Fíjense cómo hay un poco, como que no queda como tan clara, ¿no? Esta diferencia entre los intereses y las necesidades. En las necesidades siempre hay que pensar que está aludiendo en algo que tiene que ver con las necesidades humanas, ¿no? Entonces ahí les recomiendo que cuando hagamos este ejercicio de pensar en algún conflicto que ustedes quieran resolver utilizando este modelo, revísense esto que les mostré de las necesidades de Galtung, ¿no? O también puede ser la de Maslow, ¿no? Bueno, no nos vamos a entretener más porque nos falta un montón, oigan, pero ahí yo voy a echar ojo a sus documentos. Y bueno, yo muy rápido les quiero contar, fíjense, tuve una experiencia la semana pasada con personas que conozco, que, bueno, son dos hermanas, ¿no? Entonces falleció la mamá y se quedó ahí el testamento. Entonces en el testamento ella no fue específica, no solamente dijo 50 y 50, pero bueno, había cosas mucho más complicadas. Entonces me pidieron si podía mediar en una conversación que tuvieron para hacer acuerdos, ¿no? Entonces fíjense cómo una defendía la postura de mi mamá dijo 50 y 50 y entonces bueno, vamos a poner la persona A y la persona B, ¿no? La persona B defendía, su posición era, mi mamá dijo 50-50, así es que quiero 50-50 de todo, ¿no? Entonces había la casa de la mamá que la mamá antes de morir le había dicho ahí como a la gente del mismo círculo que ella quería dejársela a la otra hija, que es la persona, vamos a poner la persona A, tiene un hijo, ¿no? Entonces decía, bueno, quiero que mi casa se quede para mi nieto, pero no lo dejó por escrito en el testamento, ¿no? Entonces, la persona A, esa era su posición, que se haga la voluntad de mi mamá, y mi mamá como anduvo diciendo que esta casa la quería para mi hijo, entonces yo soy la que me debo quedar con la casa. Y la otra decía, pero mi mamá dijo 50-50, ¿no? Entonces tú vives arriba y yo vivo abajo, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, y bueno, una no quería que se vendiera la casa, quería realmente moverse ahí con su hijo, ¿no? Entonces ya después hablando con la persona A, de repente la postura parecía, o los intereses parecían como más de tipo económico, ¿no? Todo lo que ella defendía era como de, la posición era que se haga lo que mi mamá anduvo diciendo, pero después el interés parecía que era, yo tengo necesidad económica, no tengo trabajo, no sé qué, me ayudaría a no pagar renta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya hablando con ella, nos dimos cuenta y llegamos al punto que su necesidad en el fondo es que estaba muy enojada con la otra hermana, que es la persona B, porque en realidad ella se sintió traicionada, se sintió abandonada, porque al momento de que falleció la mamá, la otra hermana se estaba divorciando y estaba ya en unos temas personales y no estuvo presente para apoyar a su hermana con todo ese proceso, que fue un proceso muy complicado, de estar en el hospital, de estar pendiente de la mamá. Entonces en el fondo estaba muy enojada y esa era su necesidad. Su necesidad era de haberse, pues era como más emocional, ¿no? De no haberse sentido acompañada, pero en realidad lo que ella decía hacia afuera desde la posición era, yo estoy peleando que se haga lo que mi mamá dijo, ¿no? Entonces, fíjense cómo es importante, si nosotros nos quedamos desde afuera pensando que el conflicto es solamente eso que se está diciendo, no es como tan claro, ¿no? La gente sigue enojada y sigue habiendo conflicto. Entonces, este modelo, a mí en lo personal me ayudó a pensar, yo pensando, bueno, ¿cuál es la posición, la necesidad, los intereses y las necesidades de las dos partes? Porque están en este conflicto y no lo pueden resolver, quedándose las dos partes satisfechas. O sea, un conflicto no se resuelve si parte de las necesidades de las dos partes se resuelven, ¿no? O sea, uno desde afuera podría decir, pues se vende y se reparte el dinero para las dos y punto, ¿no? Pero aún así se van a quedar enojadas y son hermanas y solamente se tienen la una a la otra porque el papá ya murió hace como un año, entonces
pues pareciera desde fuera el escenario terrible, ¿no? Que se queden en malos términos peleando por una herencia, pero bueno, estas cosas pasan, híjole, pasan bien seguido. Son más comunes de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, bueno, nada más les quería compartir esto para que veamos la posibilidad en este modelo como una posibilidad de aprender a analizar los conflictos, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque todavía tenemos más cosas que ver. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, nada, si hay algo que ustedes quieran comentar o que tengan ahí alguna duda. Si no, avanzamos y si no, también pues siempre me pueden parar y pedir la palabra. Bueno, entonces vamos a ver ahora las actitudes ante el conflicto. Entonces, fíjense, descubrir las actitudes propias y las de los demás ante el conflicto es súper importante, es algo súper importante a realizar antes de resolverlo, ¿no? Entonces, este diagramita nos permite entender cómo pensar o cómo ir a la parte de las actitudes, ¿no? Entonces, nos dice que hay básicamente 4 formas o 4 actitudes ante el conflicto, ¿no? Entonces, la primera es la competencia o competición, ¿no? Y ahí el tipo de relación que se establece es yo gano y tú pierdes, o alguien gana y alguien pierde, ¿no? Entonces, nos encontramos una situación, o es una situación en la cual conseguir lo que yo quiero, hacer valer mis objetivos, mis metas, es lo más importante. Y no interesa que para ello tenga que pasar encima de quien sea. Entonces, ahí la relación no importa. En el modelo de la competición, cuando uno lo lleva hasta sus últimas consecuencias, pues lo importante es que yo gane. Y para ello lo más fácil es que alguien pierda, ¿no? Luego, tenemos la parte de ¿dónde está? La acomodación, y que tendría que ver con la evasión. No es cierto, la acomodación tendría que ver con la sumisión, que es yo pierdo y tú ganas, o alguien pierde y alguien gana, ¿no? Entonces, la sumisión o acomodación, se le llama de las dos formas, es con tal de no confrontar a la otra parte, yo no hago valer o no planteo mis objetivos, ¿no? Pensando en este ejemplo que les digo, que tuve la semana pasada, la persona B, era lo que decía, es que A está muy enojada conmigo, pero yo creo que, pues, no sé si ceder nada más para que no siga más enojada o no me haga pleito, ¿no? Pero en esa parte lo que está ocurriendo es que la persona B también tenía su posición, sus intereses y sus necesidades, y si ella cedía o se sometía, pues no está tampoco haciendo valer sus objetivos, ¿no? Entonces, si se fijan, en los ejes están los objetivos y las relaciones, ¿no? Y esto es muy importante también para pensar en estas actitudes, ¿no? Entonces, lo que pasa en la sumisión es que le sacamos al conflicto, le sacamos a confrontar, ¿no? Y de esa forma, pues nosotros no estamos priorizando nuestros objetivos. Y bueno, fíjense que esta es una actitud muy frecuente, inclusive es mucho más frecuente la sumisión que la competencia. A pesar de que creamos lo contrario, ¿no? A pesar de que si pensamos esto que hemos estado diciendo, que crecemos en un medio que nos enseña la competencia, entonces todos nos vamos a competir. Y fíjense que no, según los teóricos de este tema de los conflictos, pues han encontrado que esta posición es mucho más utilizada, la sumisión. Entonces, a menudo confundimos el respeto con la buena educación con no hacer valer nuestros derechos, porque eso pues puede provocar tensión o malestar, ¿no? Y creo que eso nos pasa mucho culturalmente a los mexicanos, ¿no? De repente, por no querer, tenemos como muy introyectado esta parte de evitar hacer conflicto, porque pues uno no se ve bien, o no es como de buena educación, ¿no? Y en realidad lo que pasa con esta postura es que no hacemos valer nuestros derechos. Y porque además también nos da miedo causar malestar y que haya tensión, ¿no? Ya veíamos al principio que pues una de las razones por las que se generan conflictos es porque no queremos, generan malestar, ¿no? O sea, definitivamente no es agradable una situación de conflicto, no es bonita y pues no la queremos evitar. Pero, ¿cuál es el costo de eso?
que no hagamos valer nuestros derechos. Eso es lo que pasa. Luego tenemos la postura de la evasión y ahí la relación que se establece es yo pierdo y tú pierdes. Todos perdemos, ¿no? Entonces ahí ni los objetivos ni la relación salen bien parados, ¿no? No se consigue ninguno de los dos. Entonces, cuando no enfrentamos los conflictos, lo que hacemos es como el avestruz, escondemos la cabeza, ¿no? Por miedo o pensando que se resolverán por sí solos. Entonces también la evasión es terrible, mejor ahora sí que lo procrastinamos, ¿no? Y pues en realidad ningún conflicto se resuelve por sí solo y lo que pasa es que se vuelve en efecto bola de nieve, ¿no? Sin embargo, como dijimos anteriormente, los conflictos pues tienen su propia dinámica, ¿no? Entonces, el efecto bola de nieve es que una vez que inicia un conflicto, no se va a parar por sí solo. Y luego tenemos pues el mejor escenario, que es la cooperación, y ahí se establecen relaciones de ganar-ganar. Yo gano y tú ganas. Entonces, esto implica pues conseguir nuestros objetivos, ahí vamos a priorizar nuestros objetivos como muy importantes, pero también vamos a priorizar la relación con el otro. Ahí va a ser importante mis objetivos, pero también la relación. Entonces tiene mucho que ver con algo muy intrínseco a la filosofía de la no violencia, ¿no? Entonces ahí tratamos de que el fin y los medios sean coherentes. Entonces, en Educación para la Paz, pues se apunta a generar actitudes de cooperación, ¿no? De ganar-ganar. Entonces, pues este esquema nos muestra lo más importante que sean los objetivos y la relación, o sea, que sean igualmente importantes los objetivos y la relación y pues el aprender a cooperar para lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las actitudes ante el conflicto, que también es muy importante, y a propósito de eso, vamos a la siguiente actividad. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva. A ver, dice el maestro Enrique, ¿estas actividades tienen relación con el grado de madurez de las partes? Pues sí, definitivamente tiene que ver con el grado de madurez, pero la otra realidad es que no nos enseñan a cooperar. Por eso, les decía al principio, ¿no? Es algo que se puede aprender y que se puede aprender a cualquier edad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que la educación sea con un enfoque para la paz. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a resolver los conflictos en relaciones de cooperación y en relaciones donde sea importante los objetivos y las relaciones. Si cuidamos estas dos cosas, pues obviamente vamos a desarrollar madurez, pero pensar que por madurez sola cada uno puede llegar a esto, no, la verdad es que no nacemos pensando así, ¿no? Y menos si crecemos en un entorno cultural, pues que no nos está enseñando esto, sino lo contrario. Y dice el maestro Enrique también si tiene que ver con el liderazgo. Pues no necesariamente, sería ideal que el liderazgo conlleve esto, ¿no? Que conlleve a buscar relaciones de ganar-ganar. Sé que es algo que está también como muy de moda de repente en todos estos temas del coaching empresarial y todo esto, ¿no? Por supuesto que es ideal y que un liderazgo positivo tendría que ver con llevar a los grupos o a los equipos o a las personas a construir relaciones de ganar-ganar y donde los objetivos de las dos partes importen y donde se trate de resolver las necesidades de las partes. Bueno, entonces vamos al ejercicio. Por favor, les pido si pueden abrir, nos va a llevar un poquito de tiempo, es un test, el test de Thomas y Killman, que nos ayuda a saber qué tipo de estilo de afrontar conflictos tenemos. A propósito de lo que acabamos de ver, entonces tiene 5 páginas, son 30 preguntas. Vamos a tratar de resolverlo, pero quizás si nos lleva más tiempo lo vamos a dejar así y lo terminamos fuera de la sesión. Está interesante para que cada quien ubique un poco qué estilo de resolución de conflictos tiene, ¿no? Entonces, son 30 preguntas, es un instrumento que se usa y tienen 2 ítems, A y B, ¿no? Sobre situaciones de conflicto que nos van a ayudar a determinar el modo individual de tratar conflictos. Entonces, lo que les estoy pidiendo es, normalmente esto se hace en lápiz papel y entonces uno le tacha, pero bueno, para identificarlo, si pueden seleccionar
la opción para cada pregunta en amarillo o el color que ustedes quieran, no importa el color. O si no es seleccionar, pueden tachar, no es que no sé si aquí en Google Docs, no, creo que no está la opción de tachar. Bueno, la opción que me parece viable es la de seleccionar en color su respuesta. Entonces son 30 preguntitas, vamos a dar unos 8 minutos para resolverlo. No le piensen mucho, lo resolvemos y después en la hoja donde dice puntajes del test sobre estilos de enfrentar conflictos, aquí es más bien como la hoja de respuestas para que podamos identificar nuestro estilo, ¿no? Entonces, tenemos solamente que contar cómo resolvimos en cada columna y hasta abajo dice el número total de ítems ahí dice con círculo, pero es seleccionado en cada columna. Tienen que sumar sus respuestas por columnas y ahí las escriben en cada columna y entonces el puntaje más alto, lo que les dé la suma más alta, corresponde a su estilo de afrontar el conflicto. Entonces, para calificar su test. Tienen que seleccionar, o sea, tienen como que vaciar los resultados. Lo que pasa es que les digo que esto se hace en papel y lápiz. Entonces, por ejemplo, si en la pregunta 1 yo respondí B, entonces la respuesta 1 correspondería a un estilo un acomodador, que sería sumiso, ¿no? Entonces, si yo respondí B, vamos a vaciar las respuestas del test y ponerle en el 1 seleccionar B. Si en la 2, si se fijan, para cada ítem, estamos en la hoja de respuestas, ¿no? Viene A y B y en cada columna son los estilos. Entonces, nada más es para vaciar como ahí las respuestas y poner qué respondieron en cada pregunta y les pueda permitir sumar por columna y entonces puedan identificar el estilo más predominante. Sí me queda clara, no aparece la tarea. Maestra, estamos en la sesión 10 y es el ejercicio test de Thomas y Kilman. Imaginemos que yo en la pregunta 1 respondía, ¿no? Voy a seleccionar, aquí está mi respuesta A. Luego en la 2 respondí B, ¿no? Así, y así me voy con todas, ¿no? Ya suponemos que respondí las 30. Entonces me voy a la hoja de respuestas. Y entonces voy a vaciar aquí. Así ya aparecen A y B y eso es lo que está generando confusión, porque aquí es para vaciar las respuestas. Entonces viene A y B para todas las preguntas. Entonces yo en la 1 contesté A, ¿no? Entonces vuelvo a seleccionar A y luego en la 2 contesté B. Y luego así me voy seleccionando qué fue lo que contesté en cada una, ¿no? En la 3, en la 4 y así. Y luego yo al final lo que voy a hacer es hasta acá abajo, suponiendo que en la columna de evasivo tengo 5 A's, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo 10, aquí la suma me da 10, por ejemplo, y así en cada uno. Entonces, el que haya salido más alto es el estilo de afrontar el conflicto, ¿sí? No, se sumarían todas las que hayan puesto. A ver, le puse, ajá. Sí, se sumarían todo lo que hayan puesto en cada columna. O sea, A y B, o sea, está estandarizada la prueba para cada estilo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en acomodador, el estilo acomodador tiene respuestas A y B. Entonces, ustedes van a sumar, si por ejemplo aquí yo respondí, seleccioné 5, independientemente de que sean A y B. Mi respuesta en evasivo o mi puntaje en evasivo es 5. Es independiente si respondieron A y B. En la fila 19 no aparece la letra B. A ver, permítanme tantito, ahorita se los pongo. Por ahí puede que se me haya ido, es que ya lo estaba haciendo 19. Ajá.
A ver, ahorita se los pongo. 19 está ahí. Ah, sí, la B es en evasivo. Ahí está. No. ¿Sí queda claro? Sí, ya puse entonces la de la fila 19 que se me pasó. Bueno, a ver, entonces voy a deseleccionar. Bueno, de todas formas es una... Por favor, pónganla, porque esto se me hace que no se va... Lo tengo que refrescar para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Bueno, si no lo ven en su hoja de respuestas, por favor, pónganle en la 19, la B, la letra B, viene en la opción evasivo. Es que esto lo transcribí, yo lo tengo la prueba en papel, entonces lo transcribí y se me fue esta. Es en la columna de evasivo, ¿lo puse bien? ¿Dónde está? Aquí está, sí, en la columna B. Entonces vamos a dar 8 minutitos para responderlo, por favor. Ok, muchas gracias. Oh, ya tan rápido lo contestaron. Súper bien, maestro Osvaldo. Si quieren compartir su respuesta, pónganla, no se preocupen. Yo esta prueba la hice hace ya como 4 años. ¿Y qué creen? Que salí evasiva, me dio mucha tristeza. Pero bueno, ya aprendí, ahorita a estas alturas ya aprendí bastante más sobre estos temas y entonces ya tengo otro estilo. Bueno, les dejo un momento a que contesten y ahorita seguimos. Bueno, vamos a continuar para alcanzar a terminar de ver el contenido. Quien no haya terminado de contestar el test, por favor lo puede hacer después, no pasa nada. Y lo envían, por favor. Entonces, si me apoya Citlali con la presentación, vamos a continuar. Vamos ahora con el tema de negociación. Bueno, entonces, ¿qué es la negociación? Bueno, la negociación pues es la habilidad para acordar y decidir, tomando en cuenta los deseos de quienes están involucrados, ¿no? En el caso de la resolución de conflictos hay que considerar 2 posibilidades. La primera es la realización de negociaciones únicamente entre las partes involucradas, ¿no? Las 2 partes hacen negociaciones y llegan a un acuerdo. Y luego la segunda parte o la segunda forma de negociar es cuando se necesita forzosamente la presencia de un tercero, ¿no? Al que se les suele llamar mediador, ¿no? Que facilite el acercamiento y la negociación entre las partes. Generalmente se recurre al mediador cuando ya el conflicto ya escaló, ¿no? Y entonces ya cuando ahí ya hay mucho enojo o hay ahí emociones muy en efervescencia, ¿no? O cuando ya también el nivel de daño ha escalado, ¿no? Entonces ahí difícilmente las partes pueden negociar por sí mismas y se requiere o ayuda el que intervenga un mediador, ¿no? Entonces en ambas pues se requiere hacer un análisis del conflicto aplicando alguna de las técnicas que existen para esto, por ejemplo, como la cebolla en conflicto. Y es importante tener presente que las negociaciones parten de la existencia de niveles aceptables de confianza entre quienes discuten para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, si las partes han llevado el conflicto ya a niveles muy violentos, era lo que les decía ahorita, pues será casi seguro que va a haber una ruptura, ¿no? Y entonces ahí va a ser muy importante poder poner especial énfasis en la reconstrucción de la relación. Y bueno, esto se puede hacer pues también desde la mediación, pero pues va a ser más complicado, ¿no? Entonces la mediación debe ser reconocida, para que pueda haber un mediador debe ser reconocido por ambas partes o por las partes, si es que son más de 2, como necesaria, ¿no? O sea, deben de aceptar las partes que se requiere a un tercero, ¿no? Y además también tiene que haber las condiciones para restablecer la negociación, ¿no? Entonces, esto en caso de que ya se haya escalado a violencia, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, para ver las fases de la negociación. Entonces, la negociación tiene 3 fases. La primera es la preparación y, bueno, pues en ella se colecta toda la información posible y se analiza el conflicto con herramientas disponibles, identificando intereses
y necesidades, ¿no? Igual, como el modelo de la cebolla, ¿no? Entonces, el mediador puede también prepararse considerando algunas opciones posibles para llegar a acuerdos. Luego está la interacción, es la segunda fase, y es cuando se llevan a cabo los intercambios entre las partes, ¿no? Para esto se necesita sí o sí formalidad y mucho respeto desde el inicio, ¿no? Entonces, lo que se busca en esta segunda parte, en la interacción, pues es que se puedan compartir las perspectivas sobre la situación. Volviendo a este ejemplo que les ponía, ¿no? La sesión pasada, significa que el que está viendo el triángulo pueda moverse y ver lo que está viendo del otro lado, que es un círculo, y viceversa, ¿no? Y bueno, se consensúa o se llega a un acuerdo de la definición del problema o de los temas, ¿no? Entonces, y bueno, también se evalúan y se priorizan las opciones para poder abordar estos temas o el problema, ¿no? Y la última fase es el cierre, ¿no? Entonces, después de que se acuerda cuál es el mejor paquete de opciones o de posibilidades, se requiere diseñar un plan de trabajo que involucre ambas partes, ¿no? Y se establece un cronograma para llevar a cabo las acciones que se requieren, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar en el plan varias reuniones de verificación y de evaluación del proceso, ¿no? Entonces, pensando en esto y retomando el ejemplo que yo les ponía entre estas hermanas que están ahí con un tema de testamentos, bueno, imagínense que también, pues en una situación de duelo, de una muerte pues no esperada, ¿no? También ahí pues es muy complicado poder ver con objetividad porque pues como sea son dos personas que están sufriendo, ¿no? Que están sufriendo pues la pérdida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hicimos para hacer esta negociación fue desde antes pensar en, bueno, se tiene que llegar a un acuerdo porque una de ellas viajaba a otra ciudad, no es de ahí, entonces fue, bueno, no es de ahí, pero estaba viviendo ahí en esta ciudad, ¿no? Entonces ya se iba a regresar. Y pues lo que se pensó fue, bueno, vamos a redactar un documento que sea un acuerdo donde las dos partes firmen. La persona B, que es la que quería 50-50 y que entonces se dividiera la casa, bueno, se analizó que no era una opción viable para ninguna de las dos partes. Al final estuvo de acuerdo y entonces lo que se hizo fue, bueno, vamos a redactar un documento donde tú vas a tener una determinada fecha para que pienses bien, ¿no? Y la otra parte, pues, en lo mientras no va a tomar posesión ni puede hacer nada, se va a respetar el acuerdo que en un mes, en tal fecha, en tal día, la parte B tiene que definir si se acepta que se venda la casa o que la habite la otra persona y entonces le dé otra, o se quede le intercambie otra propiedad que estaba por ahí en juego. Y bueno, entonces eso fue como un poco para ejemplificar o para compartirles cómo fuimos haciendo esto, ¿no? Entonces, en este plan de trabajo, pues acordamos que íbamos a tener otra reunión en línea, porque ya estamos en diferentes lugares, para ver las partes del proceso, ¿no? De otros mini acuerdos que se hicieron en ese gran acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí aplicamos estas fases de la negociación, que son las formas de abordar los conflictos, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de abordar los conflictos, fíjense, de acuerdo a su naturaleza, sus consecuencias y su impacto. Bueno, a ver, entonces voy contando ahorita, ahí está, muchas gracias. Entonces está, esta tablita nos enseña estas formas, ¿no? Entonces, fíjense, están el abordaje, las estrategias, las habilidades clave, los resultados, el control sobre el proceso y el impacto en la relación, ¿no? Entonces, el abordaje, pues ahora sí que solo hay tres posibilidades, ¿no? Desde el poder, desde los derechos y desde los intereses. Luego las estrategias, en el primer caso, que es el poder, sería la coerción, ¿no? O sea, me vale y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Luego las habilidades claves son control de los instrumentos de poder. Entonces, quien tiene más poder puede hacer uso de este control, ¿no? Para ejercer coerción, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado cuando se hace desde el poder? Pues va a ser ganar yo gano y tú pierdes, ¿no? ¿Cuál es el control que se tiene sobre el proceso? Bajo, pues va a ser bajo para el que pierde, ¿no? El que pierde no tiene muchas herramientas o no tiene, pues como no es el que tiene el poder, pues está en un proceso de
de resolución de conflicto en desventaja, ¿no? Y luego, ¿cuál va a ser el impacto relacional? Pues es perjudicial. Esto es un poco como la continuación de la tablita de las actitudes, ¿no? Pero aquí lo vemos ya como de una manera macro, ¿no? Cómo impacta en todos estos elementos, ¿no? Luego está desde los derechos. Entonces, las estrategias es hacer un juicio o hacer un arbitraje, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades clave? Pues conocer la ley en ambos casos. Los resultados es alguien gana y alguien pierde. Es un poco lo que pasa pues en conflictos que ya se llevan a un juicio, ¿no? ¿Cuál es el control sobre el proceso? Es bajo para el que pierde, sí, bajo para el que pierde en cualquiera de las dos opciones, ¿no? Juicio o arbitraje. Y el impacto relacional, pues es perjudicial, y en el arbitraje es potencialmente perjudicial, ¿no? Y luego en los intereses, las estrategias es mediación. Hay tres opciones, ¿no? Mediación, la facilitación y la negociación. Las habilidades clave en las tres es la comunicación. Los resultados en las tres es ganar, ganar, ¿no? Ganan las dos partes, o se busca que ganen las dos partes. Y el control sobre el proceso es alto para ambos, ¿no? Porque se está buscando que se estén escuchando las dos partes, ¿no? Y se está cuidando los objetivos o lo que buscan y las relaciones. Y el impacto relacional, pues es potencialmente beneficioso, ¿no? Entonces son tres formas de abordarlo. Ahorita vimos nada más la negociación y estamos mencionando nada más la mediación. Entonces, el tema nos da para mucho, pero híjole, ya estamos sobre el tiempo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que es la negociación efectiva. Entonces, bueno, para lograr una negociación efectiva, dicen los expertos en este tema que hay que poner en práctica pues varias habilidades, ¿no? Como la escucha activa, la comunicación asertiva, hay que construir relaciones, la construcción de relaciones donde la atención se esté poniendo en los comportamientos y no en las personas para evitar ataques. Esto es bien difícil. Cuando estamos muy enojados es bien difícil, ¿no? Pero es imprescindible. Luego también es solucionar los problemas y esto significa satisfacer los intereses, no las posiciones. Y también tener empatía, ¿no? Ahí se me fue ahí un puntito de más. Y por último, para lograr una negociación exitosa, pues se requiere tener voluntad de abandonar las posiciones para explorar verdaderamente cuáles son las opciones que nos van a permitir satisfacer las necesidades y los intereses, ¿no? Y la otra es que crean en el proceso como algo, o sea, tener voluntad o la intención en el proceso como algo que nos va a traer soluciones a las diferencias. Y pues para que eso pase implica poner en práctica pues la colaboración y la solidaridad, ¿no? Entonces fíjense cómo están en juego mucho las actitudes, ¿no? Luego tenemos la siguiente diapositiva, era la última parte del ejercicio que se va a ir de tarea, por favor, para que podamos ver la conclusión. Y que es básicamente que a partir de esta tablita que acabamos de ver de las formas de abordar los conflictos, respondan dos preguntas y piensen cómo se resolvería el conflicto que vimos con el ejercicio de las cebollas. Entonces, nada más les voy a pedir que en el momento que ustedes puedan, ya saben, quedan abiertos, no lo tienen que hacer ahorita o mañana, se queda abierto si terminamos esta parte. Entonces, vamos, por favor, a pasar directamente a la siguiente diapositiva. Y esta es más bien una recomendación de un documental que les quiero hacer, que se llama Pensar en los demás, y que es de un maestro japonés, es un maestro de educación básica. Puse aquí una cita que hace, ¿no? Que dice, deja que la gente viva en tu corazón, y este maestro se llama Toshiro Kanamori, está en YouTube. La verdad es que como que es un documental ahí viejito, no tiene muy buena definición, pero está súper bonito. Y es básicamente, se hizo famoso porque él les enseña a ser felices a los alumnos y les enseña también mucho cómo resolver conflictos pues, que se dan en el día a día en la escuela. Está súper bonito este documental. Entonces, bueno, esa es una recomendación. Y ahora, a manera de conclusión, les quiero compartir lo siguiente. Si vamos a la siguiente diapositiva, y es algo que leí que me gustó mucho, que les quiero compartir de una filósofa educadora que se llama María Dolores Mirón, y que ella habla sobre esta parte de la feminización del mundo y la paz, ¿no? ¿Qué relación tiene? Entonces ella comenta, ella dice que en el mundo griego antiguo
el trabajo de la lana, de los textiles, pues era asunto de mujeres, ¿no? Bueno, sigue siendo, pero ella lo contextualiza en el mundo de los griegos, ¿no? De los griegos antiguos. Entonces, este era un símbolo de lo correcto, del cumplimiento de los papeles femeninos de género, ¿no? Entonces, las mujeres estaban excluidas de la guerra, ¿no? Ellas se quedaron ahí a bordar o a tejer. De ahí que pudieran ser más fácilmente asociadas a la paz que los hombres, porque pues a los hombres los aventaban a la guerra sí o sí, ¿no? Y eso sigue siendo así, ¿no? Los hombres son los que hacen el servicio militar, por ejemplo, ¿no? Aprenden estas artes de la guerra, ¿no? Entonces, existía, por tanto, una fuerte conexión simbólica entre el trabajo textil, la paz y el mantenimiento del orden de género. Entonces, continúa ella como en un discurso, las mujeres entrelazan los diferentes hilos equivalentes a las palabras para formar tejidos y frases que contienen sus sentimientos y sus preocupaciones, ¿no? Las mujeres se sentaban a bordar y ¿qué hacían? Pues platicar, ¿no? Platicar de lo que les pasaba. Y esto lo hacían como una forma de lenguaje específicamente femenino. Ante esta situación, esta autora dice, posiblemente la feminización del mundo sea una de las grandes alternativas para llegar a una cultura de paz, en tanto que la guerra es un producto humano y por tanto no está determinada por una configuración genética específica. Es en la mente humana donde debemos incidir para crear una cultura de paz. En esta construcción de nuevos sentidos de país, de democracia y de humanidad, la presencia de la mujer con su mano, su esfuerzo y su forma de sentir al mundo es fundamental. Entonces, no quiere decir que los hombres no lo interpretemos de esa forma. Quiere decir que estas habilidades que históricamente nos han estado más en el mundo de lo femenino, que tiene que ver con el hablar, con el escuchar, con el expresar las emociones, sea una posibilidad para construir paz, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere. Me gustó mucho cuando lo leí, pues bueno, se los quería compartir como una forma de conclusión. Y bueno, esta autora es lo que propone también para esta construcción de paz en el mundo, ¿no? Pues bueno, ya terminamos justo a tiempo. Si tienen alguna duda, algún comentario, yo les agradezco mucho su paciencia, su atención.